Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Belkis Sánchez, entrevista en 102.9 Noticias. Son las 7 de la mañana con 28 minutos y en nuestras entrevistas continuamos analizando la coyuntura electoral, la coyuntura política. Estamos a días, a muy poco, de que se desarrolle la segunda vuelta electoral entre Luisa González y Daniel Noboa. Saludamos esta mañana a Verónica Silva. Ella es ex candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Socialista, con quien vamos a hablar acerca de este acuerdo de unidad suscrito entre Pachacutic y la Revolución Ciudadana, al cual también de alguna manera se ha adherido el Partido Socialista en este respaldo, si se quiere, para esta segunda vuelta electoral en el marco de esta unidad. Verónica, muy buenos días, bienvenida, le saluda Belkis Sánchez. Muy buenos días, Belkis, qué gusto volverte a ver, no sabía que ya estabas en Radio Municipal, te felicito mucho y felicito a la radio por eso, por promover tan buenos profesionales. Pues sí, Gracias. sabes que fue un gusto para nosotros, para nuestra organización. Nosotros somos de Somos Patria, para el Partido Socialista y para varias organizaciones unirnos al llamado de Pachacutic, unirnos al llamado de algunas organizaciones que también plegan a la CONAIE y hablar de este gran encuentro de unidad, que es la necesidad que hoy pedimos todos los ecuatorianos y ecuatorianas para salir de esta tragedia en la que estamos, ¿no? Y lo hemos dicho con claridad, más allá de plegarnos a una sola fuerza política o a un solo liderazgo, es momento de ir articulando esas agendas que hoy necesita el país, ¿sí? Y que veamos sin que esto sea una camisa de fuerza. Esto hay que insistir porque algunos medios de comunicación, tú sabes que les gusta malinterpretar, pero sin que esto sea una camisa de fuerza, ¿no? Para la candidata, que sí sea la posibilidad de que no hay un cheque en blanco, como hemos dicho, que es un apoyo consensuado sin duda, pero es un apoyo con propuestas, es un apoyo con agenda, es un apoyo que tiene una salida para el país, sí, que quizás muchas fuerzas políticas no tuvimos ese apoyo en las urnas, ¿no? Precisamente por la condición tan polarizada que está en la política, pero eso no quiere decir que no existan propuestas y que no exista también el apoyo de buena parte y de alguna parte, vamos a decir, del electorado. Entonces, Verónica. eso, pues ese fue ese gran llamado de unidad en la Plaza Tixán, en Chimborazo, que también eso fue paradigmático, ¿no? Hacerlo desde la Sierra Centro y desde una provincia que también ha sido muy golpeada por el tema económico. Verónica, ¿por qué en estos momentos, en esta coyuntura, se hace tanto énfasis en esta unidad? Unidad que veíamos se la buscaba desde antes de la primera vuelta, inclusive cuando recién se estaban definiendo las candidaturas, había precandidaturas en las diferentes organizaciones políticas, se pensaba de alguna manera que por esta tendencia de las izquierdas se iba a lograr un gran frente de unidad para presentarse a este proceso electoral 2025. No ocurrió así, cada organización fue con sus propios candidatos, pero más allá de aquello, a lo que voy es que venimos hablando meses de la necesidad de una unidad en lo nacional. ¿Por qué este énfasis? Bueno, primero por la situación en la que nos encontramos. Creo yo que todas las fuerzas políticas patrióticas que amamos este país hemos visto la tragedia, ¿no es cierto? No solamente social, no solamente en lo económico, sino también, mira, el tema cómo vivimos hoy en la política, ¿no? Esa falta de respeto a la Constitución, esa falta de interés con la democracia. Eso te da cuenta que ni siquiera tienes las posibilidades mínimas, ¿no? Que una democracia te debe ofertar para que tú sigas existiendo políticamente. Entonces yo creo, y te lo digo esto ya de forma incluso personal, yo creo que lo que estamos viviendo es una afrenta contra todos, o sea, contra la democracia, contra la posibilidad de existencia civil, ¿no es cierto?, política de varias organizaciones, porque es lo que estamos viviendo día con día, ¿no? Con un CNE cooptado que no respeta ni siquiera las mínimas condiciones para una elección, ¿no? No pueden tener la capacidad de decirle a un presidente que es candidato, señor, usted hoy es candidato, ¿no? Entonces, si no tienes ese tipo de autoridades que en los momentos más, que uno más requiere esa concreción de la autoridad en función, ¿no es cierto?, de la democracia, tienes una asamblea constituyente que, bueno,
se pronuncia, pero se pronuncia tarde, ¿no? Un tribunal constitucional que le hace el juego al presidente incluso, revictimizando a Verónica Abad, ¿no? Que pues obviamente es la vicepresidenta electa de este país y que ha sufrido todos los bajes, todos, ¿sí? Para que no pueda asumir su función. Entonces, cuando te das cuenta de eso, no puedes seguir poniendo la bandera de tu partido político como la prioridad en este país. Eso te lo digo, es no solo que es indigno, es en contra de un electorado por el que la izquierda, por la que el centro ha luchado toda su vida. Sí, porque eso se puede entender, ¿no es cierto?, de la derecha, que pone al capital, que pone al individuo siempre como su bandera de lucha, pero no se puede entender desde la izquierda, desde el centro izquierda, sí, que tengamos esas posiciones egoístas y que no veamos la prioridad del país. Esa fue la razón, y lo ha dicho también, ¿no? Leonidas Issa, lo han dicho otros actores, actoras sociales. ¿Cuál es la razón por la que hoy plegamos a este gran llamado de unidad? Que será la única forma como podamos acabar con este poder oligárquico que hoy nos gobierna. Y quizás ahí Belki solo insistir que es la oligarquía, porque a veces nos dicen, ay, es un término muy viejo, ya no se usa actualmente. Claro, porque la oligarquía funcionaba en el siglo XIX, ¿sí? Ahí se acabó con las oligarquías, pero da cuenta que, ¿no es cierto?, en el siglo XX, que también se intentó luchar contra ellas, mira, hoy vuelven a gobernarnos el dirigente, ¿verdad? O el dueño del banco. Hoy Ujú. vuelve a gobernarnos el dueño de la corporación más rica, no solo de este país, sino una de las más ricas de toda América Latina. Y no es que tengamos nada contra el empresariado. El problema es que ese empresariado ultrapoderoso entra a la política para beneficiarse, ¿sí? Para tener una posición de captura institucional, como es lo que estamos viendo, y eso hace daño a la democracia, ¿Esto no ha ¿sí? Eso cambiado y hace no daño a la cambiará, democracia. Verónica? ¿Esto no ha cambiado y Perdón, no, esto no ha cambiado y no cambiará? mira, yo creo que hubo un esfuerzo con el retorno a la democracia de poner representantes, incluso la misma derecha tenía sus representantes, ¿no? Ujú. Recordemos al expresidente Roldós, ¿no? Cuando de manera insistente le decía a León Febres Cordero que deje de representar a la oligarquía, incluso ahí acuñó ese término que nunca nos hemos olvidado, ¿sí? Insolentes representantes de la oligarquía, porque ya en esa época, ¿sí? León Febres Cordero era el representante del abuelo del actual presidente Noboa, ¿no? De Noboa Naranjo. Y le decía, deja de representar a la oligarquía, aquí hagamos un trabajo conjunto, incluso por tu ciudad, Guayaquil. Hay un discurso muy interesante de Jaime Roldós, del expresidente. Entonces sí se hizo un esfuerzo, Belkis, por ir construyendo una representación ciudadana, tanto desde los sectores de derecha como de los de izquierda, pero estos grupos económicos que viven del Estado, que viven de la institución, nunca han querido irse, ahí están. Y eso realmente yo creo que debemos tomar y debemos entender los ciudadanos que no es solamente rechazar a Daniel Noboa por algunas cuestiones incluso personales que yo creo que un presidente no las debería tener, ¿verdad? Sino por a quién representa Daniel Noboa. No es digno que en una democracia la oligarquía siga representando de manera tan directa como ser presidente de la República a un pueblo. Imagínense, hasta los Estados Unidos rechazan este tipo de comportamientos. Hasta los Estados Unidos no les conviene este tipo de poderes monopólicos, rapaces, que no respetan la Constitución. Hoy incluso al expresidente Osvaldo Hurtado hace unas semanas, o sea, él decía, no puede ser justo que tengamos la política de la viveza y la zapada. Ujú. Así se refería Osvaldo Hurtado a Daniel Noboa, porque ni a la derecha, sí, le conviene este tipo de liderazgos. Y podemos ver que eso es lo que está ocurriendo hoy, o sea, ni la derecha logra tener una buena representación. Entonces, yo sí espero que este llamado de unidad, Belkis, también trate de juntar a otros actores. Yo creo que Y a la la propia futura ciudadanía, presidenta, quizá, esperemos, perdón, tenga Verónica, esa posibilidad. y a la propia ciudadanía, porque yo iba a preguntar qué pasa con el electorado. Si bien las posiciones son legítimas, las posiciones de los ciudadanos son legítimas, de alguna manera se están entendiendo estas posiciones que usted ha expresado en este momento, como organizaciones políticas procuran esta unidad por las razones que se han esgrimido, pero ¿qué pasa con el electorado que al final del día cada vez cree menos en la política y nuestra clase política?
Pues es eso, es que hay que hacer este ejercicio con la gente de explicarle para qué también sirve la política, porque Mm, yo lo que veo es que hay un sector joven que ya se olvidó de ese pasado, ¿no es cierto?, que también fue muy doloroso para muchos y muchos ecuatorianos. Yo mismo soy víctima de un feriado bancario, ¿no es cierto?, yo y mi familia que tuvimos que emigrar, como tantas otras familias, y parece que el feriado bancario, ¿no es cierto?, ya se olvidó, ya no hay alguien que lo analice. Entonces, este país no inicia desde el 2006. Parece ser que algunos analistas analizan qué ha pasado desde el 2006, con todos sus errores sin duda. Pero oigan, también hubo un país antes del 2006, ¿sí? Que jamás vio por el servicio público, jamás puso al servicio educativo como prioridad, jamás tuvimos una buena infraestructura, ¿sí? Entonces, yo creo que hay que también explicarle a los jóvenes, a las nuevas generaciones, que la lucha por tener un Estado para todos es una lucha constante, ¿sí? No podemos dejar de participar, de tener una actitud mucho más crítica, ¿no? Y yo creo que sí, eso analizar al Ecuador como que si el Ecuador empieza en el 2006, ¿no es cierto? Y haciendo este bipolarismo, ¿no? Y te quedas entre los correístas y los anticorreístas, que hace un daño terrible a la política. mm. Creo que es una de las razones por la que la gente aún cree, ¿no es cierto?, que la lucha es contra Daniel Noboa y Luisa González. Es que yo digo, no es una lucha solo personal, no, ahí hay dos proyectos políticos y en el un caso es un proyecto claramente económico de beneficiar a un sector muy pequeño de la sociedad, como es el caso de Daniel Noboa, y que en un año y medio, Belkis, lo hemos visto, en un año y medio han desmantelado en el Estado, en un año y medio han hecho que los negocios públicos que deberían ser una oferta para varios empresarios se queden en las manos solamente de sus familias y más cercanos, ¿no? Que era lo mismo que hizo el señor Lazo, Ujú. es lo mismo que hoy está haciendo el señor Novoa, es decir, ni siquiera a sus mismos allegados, a su misma clase empresarial, pueden no ser, hacerles, ¿no es cierto?, esta oferta de mayor democracia, incluso pensando en términos económicos. Entonces, yo creo que la gente se está dando cuenta, la gente sabe que con Daniel Novoa no tenemos trabajo, no tenemos garantías para una buena salud. Hoy mire cómo se encuentra el ingreso a las universidades. 400.000 jóvenes han dejado de ir a las universidades, 400.000. Esto es un número altísimo. Ujú. Entonces, el tema es cómo hacemos para que vean en Luisa González, ¿no es cierto?, en este momento una posibilidad real para articular ese Ecuador que queremos. Y yo creo que ese pasito, si bien se ha avanzado mucho, por ejemplo, este llamado a la unidad, es eso, ¿no es cierto? Es ir concretando nuevos actores, pero quizá en estos días que nos queda de campaña, esperemos que haya otros actores que plieguen a la candidatura de Luis y que también con voz clara, ¿no es cierto?, con propuestas, nos digan, ¿sí?, por qué Luisa González es la mejor opción para el país. Verónica, en apenas un par de minutos que me quedan, si bien es cierto, la mirada está centrada en lo que pueda ocurrir el próximo 13 de abril en esta segunda vuelta, también hay que mirar un poquito más allá y tiene que ver con el accionar, en este caso, de la legislatura para los próximos 4 años. Y entiendo que esta unidad también está pensada, por decirlo de alguna manera, en función de eso, de lograr estos acuerdos en la propia legislatura. Em, Sin duda, porque hemos visto, ¿no? Si no tienes un legislativo que pueda apoyarte, ¿no es cierto? Vamos a decir, no tanto solamente esas alianzas partidarias que vimos, sino pensando en el país, yo creo que vamos a seguir teniendo la tragedia de asamblea que se tiene, que actúa más con eso, con cálculos políticos. Eso tampoco está bien, ¿no? Entonces yo sí creo que ahí debe existir la madurez política de los nuevos asambleístas para que entiendan el momento crítico que hoy vivimos los ecuatorianos. Yo, Belkis, yo sí te digo, yo esperaría que exista esta gran unidad, esta gran madurez política y que vean en Luisa González como también otros actores le estamos viendo, ¿no? Como esa posibilidad de articular una salida ordenada con paz, ¿sí? Con apoyo a nuestras Fuerzas Armadas, no desmantelando el Estado, ¿sí? Porque la estrategia de paz no se puede construir desde un solo actor, Belkis. Hemos puesto ejemplos claros, incluso de vecinos.
Mira lo que ocurrió en Medellín. Ellos vivían una época terrible, también cooptados por el narco. Pero cuando intentaron salir, fue un pacto de unidad entre todos los actores de esa ciudad. Fue un pacto entre los empresarios que dijeron ni un dólar más, ni un peso más vamos a seguir lavando del narco. Fue un pacto de los académicos, de los universitarios, que junto al alcalde de ese momento crearon los proyectos sociales que se llevaron a cabo en varias comunas pobres. También fue un pacto de los políticos para no ver en medio de la tragedia, como se está viendo aquí, la posibilidad, ¿no es cierto?, de ver y de pescar a río revuelto. Ujú. Esa madurez política es la que hoy necesitamos, Belkis, de Correcto. que dejemos un ratito las banderas, ¿sí? Y de que digamos, bueno, ¿quién nos puede sacar de esta realidad? Que no nos sirve ya a nadie, o sea, ya no le sirve ni siquiera a los Estados Unidos, no le sirve a los empresarios de este país, no le están sirviendo. Mira el chasco, ¿no? Ujú. Que han hecho pasar al presidente Daniel Noboa haciendo este ridículo de foto, pero al día siguiente envían bueno, expulsan migrantes, ¿no es cierto? Exactamente el día siguiente de su anuncio, ¿no? Inmediatamente nos vuelven a subir 10% De aranceles. en aranceles claves de nuestra producción. ¿Eso qué quiere decir? No estamos de acuerdo con su política, señor Noboa. Ese es el mensaje que le está diciendo los Estados Unidos. Ojalá el empresariado, que aún yo lo veo un poco no claro con su apoyo a Luisa González, también reflexionen y hagan que el triunfo de Luisa González no sea el triunfo de una sola fuerza política, ni el triunfo de un solo liderazgo. Pongámonos inteligentes y hagamos que ese triunfo sea el triunfo del país, del Ecuador, Correcto. Belkis, que es lo que necesitan miles y miles de familias que hoy están en condiciones de Ujú. desesperación por no saber cómo llegar a fin de mes. Verónica, muchísimas gracias por haberse dado estos minutos para atender esta entrevista. A ti, Belkis, muchas gracias, a Radio Municipal, a todos los amigos, amigas que nos escuchan. Un abrazo y a votar con conciencia este 13 de abril. Chao, chao, un abrazo. Lo propio, Verónica Silva, ex candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Socialista, hablando de este acuerdo de unidad de cara a la segunda vuelta electoral. Son ya las 7 de la mañana, 45 minutos, amigos, tiempo de la pausa. Ya regresamos, no se vayan.